Hola, buenas. Mi nombre es Sergio Arias Ruiz y presentaré mi TFM que se basa en la aplicación de Process Mining para intentar optimizar los procesos hospitalarios. Para contextualizar un poco la temática, simplemente decir que el Process Mining no es más que una disciplina analítica que nace a principios del siglo XXI y explota en la última década. Es una disciplina en auge que presenta beneficios contrastados para el ámbito de la salud. Permiten optimizar los procesos tanto asistenciales como administrativos, nos da una comprensión de extremo a extremo de los procesos, por tanto, un paciente que entra en el departamento de urgencias permitiría ver secuencialmente por qué procesos va pasando este paciente hasta el momento de la salida. Y esto también nos permite detectar desviaciones respecto a protocolos oficiales o a protocolos que haya diseñado el propio hospital. Y también nos permite detectar en qué partes del proceso se producen los cuellos de botella para poder actuar sobre ellos. La literatura nos evidenció que hay una baja adopción de esta disciplina en el sector salud, sobre todo principalmente por la calidad del dato. Hay mucho dato que aún se maneja con campos abiertos, incluso en papel. La variabilidad y complejidad de los datos por el tipo del ámbito de la salud hace que sea muy individualizada al propio paciente, a patología o al propio procedimiento. Hay una normativa que regula demasiado estos datos y entonces provoca que el conocimiento que se adquiere no se pueda compartir muy libremente entre la comunidad científica, con lo cual ralentiza los avances, y que los sistemas de información hospitalarios son muy heterogéneos y sobre todo no se diseñaron con este enfoque de proceso. Entonces, aquí tenemos a Jimmy, que enamorado de las bondades del Process Mining, dice, pues yo lo voy a aplicar en mi hospital y voy a generar un log de eventos total. La literatura me dice que no es una tabla muy complicada, necesitamos una serie de elementos identificadores, una marca de tiempo, un nombre para esos eventos y unos atributos que enriquezcan esos eventos. ¿Qué se va a encontrar? Pues que es una tarea mucho más difícil de lo que se pensaba. Va a tener que lidiar con decenas o cientos de tablas y columnas, problemas de la calidad del dato, que va a hacer que se frustre y probablemente abandone la idea, y lo va a hacer en el peor momento, que es en la parte inicial del ciclo de vida del Process Mining, con lo cual, si queremos una adopción masiva de esta disciplina del sector, hay que romper un poco esa barrera en esa fase crítica inicial. Con lo cual, la baja adopción, principalmente causada por la dificultad de generar un log de eventos y que la literatura tampoco abordaba aplicaciones novedosas como la inteligencia artificial, pues nos llevaron a fijarnos unos objetivos mediante metodología PICO para intentar ver si la inteligencia artificial generativa podía ayudarnos en la aplicación del Process Mining. La fase de implementación, diseñar un agente de inteligencia artificial con técnicas RAG para que intentara generar scripts SQL que permitieran construir estos logs de eventos viables, un elemento de control para ver qué tal estaba funcionando el agente, y luego intentar responder la pregunta con los resultados de hemos generado este log de eventos de control. ¿Ha sido de ayuda? Si no, si es que sí, vamos a responder unas pequeñas preguntas extra, y si es que no, pues abordemos qué podemos hacer para llegar al objetivo, ¿no? Se estableció un cronograma mediante diagrama de Gantt para llegar a los hitos que se nos exigía para el proyecto, y luego fuimos a abordar el conjunto de datos. Tuvimos que rechazar 2 conjuntos de datos de hospitales reales porque no cumplían el estándar de log de eventos viable, y tuvimos que recurrir a repositorios como Fisionet de investigación que son gestionados por el MIT, y nos quedamos con el conjunto de datos MIMIC4, que es una base de datos relacional anonimizada de UCI, hospitalización y urgencias, y Mimicer, que es un log de eventos del módulo de urgencias precisamente de esa misma base de datos relacional MIMIC4. Eran de acceso restringido, hubo que superar un pequeño curso de formación y cumplir una serie de códigos de conducta para poder usarlos. Para el estado del arte, la primera pregunta se utilizó la metodología Prisma, y la primera pregunta se basaba en contextualizar el problema, la segunda en intentar buscar actualizaciones de la publicación de nuestro dataset de control por si habían cosas que pudieran resultar de interés. La tercera pregunta se basó en buscar generaciones de logs de eventos a la base de datos MIMIC4, que era la de nuestro interés, y luego ya la última pregunta a buscar aplicaciones de la inteligencia artificial generativa con técnica RAG aplicada sobre la estructura de una base de datos relacional, el Process Mining, o directamente en técnicas de Text-to-SQL. En el método diseñamos ya la arquitectura de nuestro agente de inteligencia artificial, que se debería basar en unos cuantos componentes básicos. El primero y el fundamental era el almacenamiento de conocimiento.
debíamos coger la información estructural de la base de datos relacional del módulo de urgencias, llevarla a un archivo JSON y también la información cualitativa de la documentación que es pública de esa misma base de datos. Con ese JSON lo que se hacía era convertirlo a su representación semántica vectorial, que es el embedding, y para indexarlo a la base de datos especial para ello, que en este caso se utilizó el proveedor Quadrant por ser open source. Bien, construimos el orquestador del agente, se construyó en LangChain, se utilizó memoria simple para que mantuviera la contextualización con el usuario, y el modelo LLM GPT-4.0 Mini, que era la evolución de los que vimos en los estudios de referencia, y tenía el objetivo de lanzarle 5 preguntas metodológicas basadas, fundamentadas académicamente al usuario para contextualizar su problema, y 2 preguntas técnicas en concepto de validaciones de datos y orden de visualización. Con todo ello, con ese informe de necesidad, debería utilizar las herramientas disponibles y llamar al módulo de búsqueda y generación de SQL. Bien, ¿qué hacían estos módulos? Primero, iniciar la técnica RAG, que convertía este informe de necesidad en un embedding nuevamente para poder realizar la búsqueda semántica. Cuando recuperaba el contenido que considerábamos relevante, lo incorporaba al flujo de trabajo. Con ese contexto relevante recuperado, iniciaba el generador de script SQL. ¿Qué hacía el generador de script? Pues primero, con la necesidad del usuario, el contexto recuperado y unas instrucciones precisas sobre cómo se debe construir ese log de eventos, invocaba a un LLM razonador O4 Mini, que se usó sobre todo por su rendimiento y bajo coste, y generaba una primera versión del script SQL. Después se generaba un segundo prompt con el primer prompt, el script SQL generado, y unas instrucciones de revisa de esto en búsqueda de ciertos errores y unas mejoras de legibilidad del código. Y en la segunda instancia volvía a generar un script mejorado, que esto es lo que se le otorgaba al usuario. La interfaz que se dio al usuario se diseñó para mejorar un poco la interacción entre usuario y agente y que no fuera todo tan técnico a nivel de consola. El elemento de control, que era nuestro log de eventos Mimizer, una breve radiografía, es que tenía más de 7 millones de filas, 31 columnas en total, 3 columnas de identificación, una columna de marca de tiempo que es indispensable, la columna de activity, que eran los eventos que contenía el log de eventos, y controlaba la entrada de urgencias, el triaje, la encuesta de conciliación de medicamentos, la dispensación de medicamentos, la toma de constantes y la salida de urgencias. Todo esto se aderezaba con 26 columnas adicionales de atributo que venían a enriquecer esos eventos. O sea, nuestro objetivo ahora era intentar reproducir en lenguaje natural ese mismo log de eventos, describiéndolo minuciosamente para que dieran respuesta a las 5 preguntas metodológicas de contextualización y las 2 técnicas. Le añadimos además 6 elementos inexistentes para dificultarle la tarea y lenguaje en ciertos puntos abierto o ambiguo para reflejar más la realidad. Se lanzaron 50 veces ese mismo prompt de manera independiente porque las 2 instancias de LLM razonadores tienen temperatura 1 y esto los hace no deterministas. Por tanto, estos LLM pueden tomar caminos diferentes para resolver el mismo problema. Monitorizamos en la parte de la herramienta, que es la parte más interesante. Entonces, desde el momento en que es invocada por el agente hasta el momento en que genera el script mejorado. Para hacerlo, medimos en 2 bloques las métricas, por un lado, de rendimiento de ejecución y por otro las métricas de calidad de la replicación. Se hicieron 2 JSONs independientes, o sea, 50 JSON, uno por cada lanzamiento, que compartían código de identificación único para mantener la trazabilidad del experimento. En la parte del rendimiento de la ejecución medimos principalmente los tiempos de ejecución, el consumo de tokens y lo que costaba en dólares. Y luego cositas extras que nos servían como auditoría interna, prompts internos, cómo funcionaba la búsqueda semántica y sobre todo los scripts generados en la primera y en la versión final. Y en la parte de la calidad de replicación, pues queríamos medir si el script generado ejecutaba de manera directa sin intervención, y si es así, vamos a calcular la cobertura de líneas, es decir, estamos calculando por encima del dataset de control, igual, por debajo, y después las métricas de replicación de columnas y eventos.
y auditoría de resultados, es decir, qué columnas habían generado, qué eventos habían generado, cuáles eran los esperados y cómo se han hecho los emparejamientos semánticos. ¿Por qué esto de los emparejamientos semánticos? Importante, porque los estudios de referencia que miramos se basaban en consultas SQL tradicionales. Entonces, unos utilizaron el score que implicaba revisión manual y otros el accuracy entendida como la coincidencia exacta del resultado. ¿Qué provoca esto? Que en nuestro caso no eran aplicables porque nuestras consultas eran muchísimo más complejas y muchísimo más extensas en código. Y además presentaban la dificultad de que nuestros nombres de eventos o nombres de columnas podían ser diferentes al dataset de control, pero eran semánticamente equivalentes. Con lo cual, ¿cómo lo solucionamos? Pues bien, vamos a hacer emparejamientos semánticos de los elementos esperados con los elementos generados, buscando el mejor emparejamiento posible siempre que superara un cierto umbral. Si eso se daba, significaba, tanto para las columnas como para los eventos, que estábamos ante un verdadero positivo. Si esto es así, ya podíamos calcular con una simple resta los falsos negativos y los falsos positivos. Y en cascada ya nos caen la métrica de precisión, el recall, y con eso ya podíamos calcular también con las funciones de estándar los F1, tanto para las columnas como para los eventos, con la intención de buscar una triple métrica, que es la de cobertura de líneas, F1 columnas, F1 eventos. ¿Por qué? Porque si se da el triple 1, significa que posiblemente estemos ante una replicación perfecta del dataset de control, y eso implicaría una revisión manual. ¿Qué nos dieron los resultados? Pues a nivel de rendimiento que conseguíamos producir scripts SQL potenciales en 132 segundos de media. Los tokens consumidos fueron 44.408 de media y cada generación de script gastó alrededor de unos 20.000. El recuperador prácticamente no influía en el consumo de tokens ni en los tiempos de ejecución. Además, esto tiene una implicación en coste de 9 céntimos por cada generación de script, 5 céntimos en cada una de las fases del script, en la primera y en la final, con lo cual es verdaderamente bajo. La tasa, en la parte ya de la replicación de Mimicel, tuvimos una tasa de ejecución directa de 37 casos de 50, con lo cual un 74% ejecutó sin ningún tipo de adulteración del script. No encontramos eso sin ningún golden script, que sería una triple métrica A1, pero sí encontramos 4 casos que rozó a la perfección. Una doble métrica F1 en esos 4 casos y por pocos decimales no se consiguió el 1 exacto en la cobertura de líneas, con lo cual es un resultado excelente. En el resto de lanzamientos vimos que siempre se mantuvo en la cobertura de líneas rozando el 1 y en la generación de eventos y columnas se mantuvo por encima de 0,85 en los intervalos de confianza al 95%, con lo cual los resultados fueron realmente buenos. ¿Qué pudimos concluir? Que dada la complejidad de esos scripts generados, hay una evidencia preliminar de que se pueden generar potencialmente scripts para generar logs de eventos. Pese a que no conseguimos alcanzar una replicación exacta del dataset de control, nos muestra por los buenos resultados en el resto de métricas que hay una evidencia preliminar del potencial de ayuda que puede suponer esto a usuarios técnicos, analistas, científicos de datos o ingenieros de datos. Todavía hay limitaciones para que esto se pueda llevar a cabo a usuarios no técnicos como enfermería o médicos. Por tanto, nos puede ayudar la inteligencia artificial generativa para generar o para aplicar la minería de procesos. Pues con esta herramienta hay un alto potencial preliminar de que sirva de apoyo técnico en la generación de logs de eventos, ya que los scripts generados están totalmente enfocados a la solución objetivo y a usuarios técnicos con unas poquitas adaptaciones del script podían obtener la solución que buscan. Pero hay que seguir madurando la metodología para conseguir resultados mucho más sólidos en fases futuras. Se mejoró principalmente enfocando la interfaz de usuario a estos usuarios. Se dio una sección de arquitectura para ver cómo funcionaba el flujo principal, una sección de conocimiento para que supieran qué modelo relacional estaba cargado en la base de datos vectorial, un apartado de métricas para que pudieran medir el rendimiento de esas invocaciones y una sección de logs para que pudieran descargar los scripts generados y poder reutilizarlos después. Todo esto se llevó a un entorno demo de producción real que se llevó a Amazon Web Service y el enlace lo tenéis aquí para poder acceder. Y como trabajos futuros se abre una línea de potencial inmensa.
desde la mejora de la replicación a la tasa de ejecución, ya sea modificando el prompt base del experimento, los prompts internos de la propia herramienta, reconfigurando la arquitectura propia entera de la herramienta o poniendo más modelos razonadores con responsabilidad más limitada, que en nuestro caso fue bastante amplia, o optimizando las métricas de rendimiento, ya sea reduciendo los tiempos de ejecución o menor consumo de tokens. Aplicarlo en entornos reales, aprovechando que hicimos un JSON estandarizado para el almacenamiento de conocimiento y la arquitectura aislada del dato clínico, con lo cual te puedes sortear mucha normativa. A aplicarlo a modelos open source que no pudimos abordarlos por falta de tiempo, llevar estudios de aplicabilidad a usuario final, diseñar APIs robustas para salir de Streamlit y probar otros frontends y, por ejemplo, también probar módulos automatizados de visualización como las librerías de PM4Py. Y poco más. Espero que os haya gustado muchísimo mi trabajo y muchísimas gracias por vuestra atención.